pasando por acá, perdonad, llega a vivir hasta 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 70 años, a los 40 años, tiene que tomar una difícil decisión. A los 40, el águila está con sus uñas pues, súper largas, muy flexibles, ya no consigue agarrar a sus presas, de las cuales se tiene que alimentar, ¿no? Pues el águila, pues, si la habéis visto alguna vez, bien en vivo y en directo a través de documentales, ¿no? Pues tiene esas garras, baja, hace esa bajada, coge a su presa y tiene que salir volando, iba a decir corriendo, pero volando, con lo cual necesita esas garras muy afiladas y tiene un pico pues muy fuerte también, pero ese pico largo y puntiagudo se empieza a curvar cuando tiene 40 años. Y apuntando hacia el pecho pues están las alas también que empiezan a quedarse envejecidas a los 40, empiezan a quedarse pesadas porque tienen muchas plumas, entonces pesan mucho y tiene también esa dificultad de volar, con lo cual se le hace difícil, ¿no? por el puro peso. Y el águila tiene dos alternativas en ese momento, a los 40 años. Morir es una de las alternativas o enfrentarse a un doloroso proceso, ¿no? de transformación, de renovación, que dura 150 días. Yo la verdad que cuando oí esto la verdad que me impresionó, porque en cierta manera me recordó un poco al ser humano. 150 días ese proceso de transformación. Y el proceso en qué consiste, tienen que volar hacia lo alto de una montaña y recogerse en un nido donde no necesite volar, en un sitio totalmente protegido donde no necesite volar. Y después de encontrar este sitio, el águila empieza a golpear su pico contra una pared hasta que se consigue arrancar ese pico que se estaba empezando a hacer como muy curvo, ¿no? Y después de arrancárselo, espera que nazca un nuevo pico. Con el nuevo pico, porque el anterior era ya muy débil, con el nuevo pico que le nace, empieza a arrancarse las uñas. Y cuando las nuevas uñas empiezan a nacer, comienza a arrancarse las plumas. Y solo 5 meses después sale de nuevo, más o menos son como 5 meses después, sale de nuevo un hermoso águila. Un águila totalmente renovado, transformado para vivir otros 30 años más. Es curioso, no sé si estáis encontrando alguna similitud, pero yo desde luego sí. Y en nuestra vida muchas veces tenemos que recogernos, a veces durante un tiempo, y comenzar ese proceso de transformación, ese proceso de renovación para poder continuar volando, ¿no? Pues, tener esos éxitos. A veces nos tenemos que desprender de recuerdos, nos tenemos que desprender de costumbres, de viejos hábitos que nos causan dolor. Y a veces necesitamos esa medio incubación, ¿no? De estar ahí recogiditos, o hibernación, mejor dicho, estar ahí recogidos para luego salir mucho más fortalecidos. Y solamente cuando nos liberamos del pasado podemos verdaderamente aprovechar, ¿no? esa transformación y esa nueva renovación que nos da pues, nueva energía, nueva vitalidad pues, para emprender esa nueva fase como el águila de otros 30 años más. Transformación y renovación, qué potente, qué potente. Abriendo micrófonos antes de continuar con la transformación, ¿qué os ha recordado esta historia del águila? Que es impresionante. Yo cuando lo conocí hace años, la verdad que se me pusieron los pelos de punta, porque la encuentro tan similar a la historia del ser humano que se me pusieron los pelos de punta. Sí, adelante Giselle, buenos días y felicidades por estas 100 salas, porque eres tú una gran parte de esta sala. Buenos días. Buenos días, familia. Mira, a mí esta historia del águila me emociona muchísimo porque pasé por un proceso similar hace ya 4 años, 2017, por ahí más o menos. Fue cuando yo empecé a tener esa transformación de hábitos y a regalarme vida. Y aquí, después que vi esta historia del águila, ya la conocía y hoy la volví a retomar, y eso me llevó a otra historia de mi vida, que era esa, ¿no? Que cuando comencé a cambiarme hábitos y empecé a regalarme vida, me di cuenta que estaba haciendo el proceso de la transformación del águila. Me
estaba quitando ya todo eso, que era, por ejemplo, con el cigarro tenía las uñas amarillas, los dientes amarillos, y al quitarme ese hábito empecé a tener nuevas manos, nueva piel, y esto es como parte del proceso también del águila. Ahora mismo tengo 35 y me siento de 25, y mis fotos de los 25 dicen que tengo 40. Entonces, para mí yo creo que esa es una clave importante, el cambio de hábitos para regalarte vida. Entre lo que ves, entre lo que comes, entre todo lo que, eso con lo que te nutres. Bueno, eso Giselle he terminado. Buenísimo, Giselle. Yo la conocí hace unos años, pero la verdad es que igual, ¿no? Me quedé totalmente impactada, ¿no? Porque además por esa similitud incluso en cuanto a la edad. Yo me siento en 29, mis hijos y mi marido se ríen, no sé por qué, pero yo me he quedado ahí en 29, me encanta el número, me encanta la cifra y es como espiritualmente me siento. Y oí una pregunta hace mucho tiempo que yo creo es muy poderosa, que es: si no supieses la edad que tienes, ¿qué edad dirías que tienes? ¿No? Que es muy potente, ¿no? Si no supieses la edad que tienes, ¿qué edad dirías que tienes? Ahí lo dejo. ¿Alguien más que quiera compartir? Carol, Itza, Sandra, Jessie o Marta, ¿qué os ha venido cuando habéis oído esta historia del águila? Buenos días, Nieves. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Pues yo la conocía y siempre me ha impresionado. Cada vez que la escucho en alguien me lleno de alegría. Me encanta porque aun cuando el tiempo es muy relativo y decimos que la vida es muy corta, realmente tenemos la vida precisa. A veces lo que hacemos es distraernos en situaciones que logramos que ella sea un poco rápida o un poco corta. Ayer hablábamos del tema del tiempo. Hoy frente al espejo en la mañana me veía y pues, modestia aparte, digo yo, pero si estoy joven, en serio, que lo dije, y pensé un poco ya en serio, dije, bueno, nosotros tenemos la edad que sentimos que tenemos, porque recordé hace unos años que alguien me dijo, pero tú no envejeces. Por supuesto, este color aguanta un poquito más, pero pensé fue eso, que nos sentimos como, somos el reflejo de cómo nos sentimos, y coincidencialmente acabas de decir eso, qué edad tenemos, qué edad sentimos que tenemos, y me quedé así como que coincidencia, ¿no? Que siento que a veces no existen. Pues felicidades, Nieves, por tu programa 100, es un número estupendo. Claro que sí, ¿no? Felicidades a ti también, porque eres una gran parte de este programa, y animo por aquí a Inmaculada, a Sama, Reyes, a Yolanda, a Vanessa, Elena, Jesús, Axa, Lupita, Pilar, Mildoris, Dani, Fato, Ana, Miguel. Subir aquí arriba, me encantaría que celebraseis con nosotros, independientemente que queráis hablar o no, pero pues igual que María Pilar y yo hemos estado dando muchísimas salas, os pedimos que nos deis vuestra compañía, y que subáis aquí arriba, aunque sea simplemente por la presencia, pues significa mucho para nosotros, ¿no? Que iráis subiendo, pues como está subiendo también ahora Guiro, Fato, Lupita, muchísimas gracias. Ir subiendo los demás, no vais a hablar si no queréis, pero nos encantaría tener vuestra compañía, y a todas las personas que han hecho pues este programa posible. Muchísimas gracias Axa, gracias Mildoris también, Vanessa ahí, muchísimas gracias por vuestra compañía. Vale, seguimos, fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar de esa transformación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo transformar aquello que te hace sufrir en una herramienta de tu evolución? Bueno, pues eso es lo que vamos a... Muchas gracias, Jesús, qué gustazo verte por acá, gracias a todos. Hoy, y eso es lo que vamos a ir hablando. Acaba de comentar también Tiempo, acaba de comentar Giselle también el tema de los hábitos, y como os comentaba, voy a quitar un micrófono por aquí de alguien, a ver si veo quién está hablando ahora. Itza, perdona, ahora. Todo lo que estáis comentando en estas salas y en los programas anteriores, desde que empezamos la semana, va a pasar algo el día 4, así que de nuevo el día 4, bloquearlo 8 de la tarde, y os voy a comentar porque va a haber una mentoría grupal de alquimistas.
¿Te has preguntado alguna vez de cómo transformar, y de eso vamos a hablar el día 4 también, en aquello que te hace sufrir en una herramienta para tu evolución? Bueno, pues seguramente lo que necesitamos hablar también es el del significado de la alquimia. Porque cuando entiendes el significado de la alquimia, te puede ser verdaderamente útil para esta transformación. Normalmente la alquimia se ha entendido como un proceso, ¿no? Mediante el cual, bueno, pues en épocas del pasado, muy a grandes rasgos, y seguramente habréis leído el gran libro, ¿no?, de Paulo Coelho del alquimista, bueno, pues siempre se ha conocido como ese proceso de transformar el plomo en oro. Pero además de esta parte o de esta connotación de la industria química, detrás de este concepto además pues, hay un concepto muchísimo más personal, muchísimo más transformacional, que hace referencia a la psique humana, a la mente humana y a la capacidad de transformarnos, y esa capacidad de transformación que poseemos cada uno de nosotros. Y no es casualidad que en mi método, como sabéis, es alquimia con la transformación de liderazgo y la metafórmula. Porque la alquimia además ha existido desde siempre, desde tiempos ancestrales, y verdaderamente es un término que está relacionado con esa transmutación, con esa transformación de la materia. Cuando se habla de plomo, en realidad se refiere a cualquier sustancia, es transformar ese plomo en oro. El plomo representa pues cualquier sustancia que impura o sin valor, y de la misma manera pues el oro en esa alquimia representa a ese metal ya más noble, más puro, más valioso, no necesariamente al oro en sí, sino pues es esa metáfora, ¿no?, de transformar el plomo en oro. Y para llevar a cabo el proceso de transformación también se habla de, habréis oído, y si no os lo comparto aquí, de la piedra filosofal, que también, pues igual que el oro es una metáfora de algo que es con más valor, noble, puro, valioso, y el plomo pues algo un poco de menos valor, pues igualmente la piedra filosofal tampoco es una piedra en sí, sino que es una sustancia capaz de ayudar a esa transformación. Y en la parte más espiritual de la alquimia, al final lo que esa alquimia interior lo que supone es transformar al hombre en oro, transformar al hombre y transformar esas partes a lo mejor menos nobles, pues transformarlos en algo noble, puro, totalmente valioso. Y se trata pues de ese camino, ¿no?, de ese trayecto hacia nuestro destino final, donde se transforma, ¿no?, en algo muchísimo más noble, más sutil, en algo muchísimo más pleno. Y ese es el gran poder, ¿no?, de la alquimia, es el porqué del método de alquimia y de ser alquimistas y de encontrar nuestra piedra filosofal, esa transformación que podemos tener. Es la piedra filosofal, y os invito a que en esta palabra que veis en mi foto de alquimia, los que a lo mejor estéis más metidos en el tema de los elementos de la alquimia, encontréis, y lo dejo ahí, encontréis dónde puede estar esa piedra filosofal, porque ahí está escondida. La piedra filosofal es esa sustancia que dice que puedes convertir el plomo en oro. Y la pregunta es, y es lo que siempre nos tenemos que preguntar, y es si esa piedra filosofal hubiese estado siempre en tu poder. Está escondida, yo la veo escondida, y a los alquimistas que vais a ser alquimistas lo sabréis dónde está escondida. Y si siempre ha estado en tu poder, y si siempre ha estado ahí, y si ese oro siempre ha estado accesible y siempre ha estado esperando a que tú lo transformes. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque al final además partimos de la totalidad. Yo digo que partimos de una totalidad, partimos de un lugar en el que habitamos antes de ocupar nuestro cuerpo, lo que cada uno creamos, donde no había limitaciones, donde no había miedos, donde no había creencias,
Era absolutamente todo puro. Y con el tiempo, pues al final, bueno, debido a nuestra cultura familiar, a nuestra cultura social, donde hemos vivido, donde nos hemos ido creciendo, pues empezamos a crear esas barreras, limitando nuestros pensamientos, ¿no? a ciertos circuitos de la mente. Y al final lo que ocurre es que cada uno de nosotros pues hemos creado esa realidad particular para cada uno de nosotros, una realidad totalmente particular donde esos conceptos inventados como la soledad, el castigo, la culpa, pues empiezan a tomar esa forma y van adquiriendo forma pues en tu vida. Y de esta manera, siguiendo un poco el significado, este lenguaje simbólico, podríamos decir que, bueno, pues que se ha ido, o hemos ido degradando nuestra naturaleza pura, totalmente saludable, totalmente de oro, como personas nobles y como el ser en sustancias pues con impurezas, impurezas al final que vamos viendo reflejadas, ¿no? en diferentes comportamientos en nuestra vida, ¿no? Porque nos crean esos sufrimientos, conflictos, y sin embargo esto no es nada negativo, que podríamos pensar que puede ser algo negativo, al contrario, porque vivir y verdaderamente ser un alquimista, ser una persona capaz de transformar, precisamente es esa persona que es consciente que durante ese proceso de alquimia, ese proceso alquímico, es donde tiene la oportunidad de redescubrir lo que realmente es. Ese alquimista es esa persona que sabe que lo tiene ahí dentro, que sabe que el proceso de muchas cosas que nos pasan durante la vida, como al águila, ¿no? Nos empiezan a pesar las alas, el pico se nos empieza a curvar, las uñas a lo mejor, bueno, pues ya no tienen tanta fuerza, bueno, pero es consciente que tiene que pasar por esa transformación, en este caso como seres humanos, transformación alquímica, donde tienes la oportunidad de renacer, ¿no? Como se dice, como el ave fénix, de renacer y verdaderamente redescubrir lo que verdaderamente somos. Y al final el objetivo de nuestra vida es el proceso en sí más que la recompensa final, ¿no? Esa transformación, ese crecimiento, porque al final todo lo que buscamos es ese crecimiento personal. Así que verdaderamente esos conceptos extremistas de oro o plomo, pues verdaderamente no existen, serían simplemente polaridades, ¿no? Estamos hablando de esos extremos, soy oro o soy plomo. Y lo importante es, entre esos dos extremos de soy oro, soy plomo, nos vamos a ir moviendo. Lo importante es que nos vamos a ir moviendo durante toda nuestra vida. Y lo importante es pues ir controlando esa transformación y ser consciente que tienes ese oro, ese plomo, tienes esos momentos que te sentirás más oro, esos momentos que te vas a sentir más plomo y que te vas a ir moviendo entre esos dos extremos. Pero lo positivo no existiría sin lo negativo y lo negativo no existiría sin lo positivo. El blanco no existiría sin el negro. Tu oro, tu parte oro, no existiría sin tu parte plomo. Y lo importante pues es estar ahí arriba desde ese punto de vista del observador, ese punto de vista desde el ser y ese punto de vista desde ser consciente en qué momento estás e irte transformando. Y para todo el proceso, pues se hace referencia a esa piedra filosofal. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces con esta piedra filosofal? Después de una pequeña introducción a la alquimia y el por qué, si veis ahora cómo se puede unir este concepto al método alquimia que yo utilizo, que utilizamos en estas salas y que ya vais a oír hablar más. Además de Alquimia Experience, del bootcamp, es un proceso en donde vamos a encontrar esa alquimia interior, donde vamos a verdaderamente ir dentro. Porque muchas veces muchas personas buscan esa herramienta fuera. A veces en una metodología, en otra, en una religión, en una filosofía, en un dogma, a veces en costumbres, a veces en lugares, a veces en rituales. Nos anclamos, ¿no?, a algo fuera que funciona, especialmente en ciertas técnicas como el PNL. Sin embargo,
lo que es muy importante es encontrar que esa piedra filosofal es inherente, la tienes ahí dentro ya, está dentro de ti, lo único que tienes que tomar esa conciencia de que la tienes dentro de ti. Y lo que está clarísimo es que nada externo a nosotros va a salvarnos, ¿no? Nada externo nos va a salvar. Pero una vez que entendemos cómo funciona nuestra mente, una vez que entendemos cómo funcionamos nosotros, nada externo nos va a poder dañar, porque vamos a mantener ese control de yo tengo la agenda de mi vida y yo soy capaz. Y en este sentido, al final, ese proceso alquímico, ¿no? de moverte entre oro y entre plomo, da paso, ¿no? a ese oro interior o a ese ser completo en el que te va con plenitud, ¿no? Todo lo que muchas veces buscamos es esa plenitud. Y en estas últimas salas en las que estábamos hablando, y os decía, bueno, seguir comentando esos obstáculos, seguir comentando esas limitaciones, seguir comentando, si recordáis, los virus que estuvimos hablando el otro día, comentarlo. Y curiosamente todos esos virus, todas esas limitaciones, todas, y luego las comentaré porque van a ser parte del contenido de lo que vamos a ver el día 4, vienen de dentro. No estamos hablando de página web, no estamos hablando del embudo, no estamos hablando de la estrategia, que obviamente, pues, sobre todo para la estrategia depende mucho ese mindset, sino que son todos, hemos hablado de coherencia, hemos hablado de procrastinar, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de limitaciones, de edad, de haré esto cuando me pase esto. Todo es ese proceso interior y lo tienes dentro. Esa alquimia interior lo tienes dentro, esa piedra filosofal la tienes tú dentro. Y cuando entras en conciencia de que tienes tú ya eso dentro, es cuando empieza cuando haces ese clic, y cuando empiezas a ser consciente que lo tienes ahí dentro, es cuando empieza ese proceso de transformación. Por lo tanto, al final esa alquimia, ese proceso de transformación, es ese camino, ¿no? de regresar a nuestra verdadera naturaleza, de regresar verdaderamente a nuestro poder ilimitado, y nos muestra ese camino, ¿no? de esa evolución, esa transformación que todos somos capaces de hacer. Y una vez que conoces además qué es la alquimia, entiendes un poquito más qué es la alquimia, debes saber que siempre vamos a estar expuestos al dolor, vamos a estar expuestos al rechazo, a no conseguir lo que deseamos, a sentirnos mejor, peor, pero hay diferentes formas de enfrentarte a eso, ¿no? De una u otra medida siempre vamos a tener esas turbulencias, como siempre digo, cuando queremos ir a nuestra isla privada, nuestro plan B, a nuestro destino final, o siempre si te gusta más el mar, siempre vas a tener olas, no puedes esperar ir al mar y que las olas no estén. El mar tiene olas, nuestra vida tiene olas, simplemente las tenemos que aprender a surfear. Pero la diferencia entre unos y otras personas es esa capacidad para elaborar de esa forma constructiva cada experiencia que nos ocurre, de transformar ese dolor o esa experiencia en evolución, en qué he aprendido, para qué me ha pasado lo que me está pasando. Como hablábamos ayer, ¿no? en esas palabras poderosas, ¿no? Que nos ayudaban a eliminar nuestras excusas, ¿no? El no puedo por el no quiero, ¿no? Pues también el saber cómo esas palabras, esas etiquetas que ponemos a esas experiencias negativas, cómo las podemos tachar y sustituir para qué me ha pasado esto, qué aprendizaje tengo detrás de esto. Y me gustaría abrir micrófonos a todos los que queráis. De nuevo, muchísimas gracias. Veo que habéis seguido subiendo aquí todos para celebrar estas 100 salas. Muchísimas gracias. Que vayamos abriendo micrófonos, pero antes, por hacer un poquito de refresh en la sala, comentaros el día 4. Día 4 a las 8 hora de España. Todos esto es lo que vais a comentar hoy, lo que vais a comentar hasta el día 4, lo que habéis estado comentando en las últimas salas. Bueno, pues vamos a hacer esa mentoría grupal, esa mentoría de alquimistas,
Os iré informando más en el grupo de Telegram de Liderazgo 360 y ahora también os digo dónde os podéis registrar. Vamos a hacer una reunión, un tipo meeting, una mentoría grupal, donde va a ser una reunión de alquimistas, de todos los que os sintáis que estáis buscando esa transformación, de todos los que os sintáis que tenéis esa piedra filosofal pero que todavía la estáis buscando, o que a lo mejor os estáis moviendo del oro al plomo y que queréis esa transformación. Vamos a hablar de todos esos obstáculos que habéis comentado durante los días, de esas transformaciones que todavía necesitáis, o ese oro que estáis buscando, que ahora seguiremos añadiendo a la lista, y lo vamos a hablar en una sesión de alquimistas el día 4 para celebrar estas 100 salas, para agradeceros vuestro acompañamiento. Por supuesto, podéis invitar a personas que penséis que les puede venir bien. Y vamos a cubrir pues todos esos temas con posibilidad de preguntas y respuestas. Vamos a charlar, va a ser una mentoría grupal de alquimistas. Y además a los que os unáis vais a conseguir, esto va a empezar con un proceso en el que vais a conseguir vuestra etiqueta, vuestro badge, como el que tengo yo por acá, de alquimistas. Para cuando empecéis en este proceso, o vais a poder conseguir ese badge mandándome un mensaje y yo os crearé esa etiqueta, ese badge de alquimistas, de personas que estáis pues buscando esa transformación, ese proceso de transformación, y que sois conscientes que esa alquimia está ahí dentro, que esa piedra filosofal la tenéis dentro. ¿Qué cosas vamos a hablar? De nuevo, la hemos creado en esta sala y ahora con todo lo que aportéis vamos a seguir hallando, porque el contenido va a ser totalmente personalizado a lo que vosotros habéis dicho que os ayudaría en vuestro proceso de transformación. Hemos hablado de perfeccionismo, hemos hablado de discernir información, hemos hablado de tener una mente almacén, de la edad, de las prisas, de cuando tenga que haré tal. Hemos hablado de procrastinación, hemos hablado de nuestra autoimagen, hemos hablado de no tengo tiempo, hemos hablado de no tengo dinero. Hoy hemos hablado también de tiempo, de nuevo, fijaros qué importante es, ¿verdad? Hemos hablado de hábitos. Y me gustaría que seguir creando el contenido, porque de nuevo el contenido va a ser para vosotros y lo voy a trabajar para vosotros estos próximos días para celebrar estas 100 salas. Así que el contenido va a ser totalmente personalizado, y si comentas qué te gustaría ver en esa charla que vamos a tener, esa mentoría grupal de alquimistas el día 4, bueno, pues lo incluiré en ese contenido. Así que 4 de noviembre, 8 de la tarde, os podéis registrar ya, si vais aquí, a los que estáis en Instagram ya, Valentina, Lupita, Digital, Profer English, Itza, y los que estáis todos por aquí por Clubhouse, si vais a mi bio de Instagram, ahora tenéis el enlace que es mentoría grupal 4 de noviembre y os podréis registrar ya, y habrá más novedades en el grupo de Telegram, así que no solamente os registréis por allá, sino que cuando vais a participar en esa reunión de alquimistas del día 4, que vamos a hablar de los obstáculos que te separan de llegar a tu destino, sino que también vas a conseguir tu badge, tu etiqueta de alquimista, para que la utilices si quieres, si te sientes así en redes sociales, o cuando participes en esta sala o participes en las reuniones, porque no va a ser la única. Pero habrá más novedades en el grupo de Telegram, así que también uniros al grupo de Telegram, que también lo podéis ver en el enlace aquí en mi bio de Instagram. Los que estáis por aquí y también los que estáis por Clubhouse podéis pinchar en mi nombre y vais a mi bio y podéis registraros ahí en Telegram y al reunión de alquimistas del día 4. Así que me encantaría, era la sorpresa, o es la sorpresa, aunque habrá más, que quería compartiros hoy en este programa 100, para agradeceros vuestra presencia, vuestra compañía, y sobre todo para personalizar lo más posible y ayudaros lo más posible en esa transformación de alquimistas. Pero vamos a seguir uniendo contenido a este día 4 y en estas salas, así que vamos a quitar micrófonos y compartir, si así os sentís, qué oro estáis buscando, qué
qué plomo, de qué plomos queréis quitar, si es que os queréis quitar de algún tipo de plomo. Así que abriendo micrófono, ¿o qué queréis oír? ¿O de qué queréis que hablemos ese día 4? Lo vamos a hablar hoy, lo vamos a ir subiendo y también en las siguientes salas hasta el mismo día 4. Así que no os perdáis ninguna sala de aquí de Clubhouse o ningún directo a los que estáis en Instagram, porque vamos a seguir añadiendo. Así que vamos a abrir micrófonos. Y a los que os sintáis que queréis compartir vuestro proceso, en qué momento estáis de vuestro proceso de transformación y qué necesitáis para llegar a encontrar esa piedra filosofal. Hola Nieves, buenas noches, Marco, te echaba de menos. Claro, estás preparando el Día de los Muertos en México, ¿eh? Buenos días, buenas madrugadas. ¿Te has quitado el micrófono? Buenos días. Ahora. Adelante, Marco, luego Alex, ¿vale? Vamos con Marco, buenos días, buenas madrugadas. Gracias. Pues muchas felicidades, Nieves, por tus 100 salas en este proceso de liderazgo 360. Muchas gracias por todo el apoyo y todas las cosas que he disfrutado cuando he entrado a tus sesiones. Han sido fabulosas, muchísimas gracias por eso. ¿En qué parte de mi proceso estoy? Un poco perdido, pero haciendo muchas cosas. Ahorita ya empecé con lo de la cultura mexicana que les había platicado y estamos viendo varias cuestiones al respecto. También han bajado un poco los clientes de la parte de las clases de inglés, pero bueno, esto ya lo recuperaremos, seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, le doy tiempo a otros para hablar. Muchísimas gracias, muy buen día para todos de acá de México. Muchas gracias, Marco, gustazo, disfruta el Día de los Muertos, que es maravilloso, y si no veis el perfil de Marco, últimamente nos está compartiendo unas fotos maravillosas de las Catrinas y del Día de los Muertos ahí en México, que lo adoro. Muchas gracias, Marco, un placer, porque eres un gran miembro de esta sala y te mereces. Ojalá puedas estar el día 4, esa etiqueta de alquimista, porque sé que estás en ese proceso. Muchas gracias. Alex, creo que estabas quitando micrófonos, ¿sí? Adelante. Sí, pasaba a saludar, buenos días. En relación a tu pregunta, ya que la lanzas en abierto, pues yo creo que estoy en el momento preciso en el que quería estar. Estoy encauzando un camino en el cual atisbo un buen sendero en ese aspecto. Y yo creo que la transformación empieza por querernos más, pero no querernos desde un sentimiento narcisista, sino con el sentimiento de apoyo intrínseco, valorarnos un poco más y cuidarnos un poco más nosotros y ver de lo que somos capaces. Yo creo que ahí empieza la transformación, adquirir un poco de seguridad en lo que uno hace cada día y ver que aunque sea poquito el avance, por lo menos que sean pasos firmes. Ya está. Cedo la palabra, Nieves. Gracias. Muchísimas gracias, Alex, y preciosa voz. Obviamente te dedicas a lo que te dedicas, una maravilla de voz. Muchísimas gracias, un pedazo placer y pedazo regalo tenerte en esta sala de hoy. Y fíjate, una de las cosas que quería compartirnos, 3 cosas muy claves que a veces se nos olvidan para esa transformación, que lo has tocado. Entonces aprovecho, Alex, porque lo has tocado tú ahora mismo, que es 3 cosas claves que se nos olvidan. Invertir en buenos amigos, gran y muy importante, en esas conexiones, en esas amistades que tenemos. A veces invertimos en otras cosas y es muy importante invertir en grandes amigos. El segundo es invertir también en ser buenos, ¿no? En ese desarrollo personal y hacerlo mejor en lo que hagamos. Seamos coach, seamos mentores, seamos emprendedores, trabajemos para cuenta ajena de lo que seamos, lavemos platos, seamos personas que hacen marketing, lo que seamos, ser lo mejor la mejor versión de lo que hagamos como personas, como profesionales también. Y por último, la tercera, tener esa inversión en nosotros mismos, desarrollo personal, pero en una comunidad, porque tenemos que ser conscientes, y lo has tocado tú aquí también, muchas gracias, Alex, ser parte de una comunidad. Tenemos que ser conscientes que las cosas no las podemos conseguir solos ni solas. Siempre lo vamos a conseguir acompañados. Y por eso
bueno, pues esta comunidad yo creo que se está creando con todo vuestro apoyo, con esta compañía, esta comunidad de alquimistas, porque al final necesitamos de otras personas para ser felices, sean amigos, sean nosotros mismos, empezando siendo felices con nosotros mismos y pertenecer, ¿no? a una comunidad. Muchísimas gracias, Alex. De nada. Buenos días. Buenos días, Marcela. Felicidades a ti también. No, para nada. Felicidades a ti y a María del Pilar, que siempre han estado en estos 100 programas ahí al pie del cañón. Muy feliz de haber sido parte, así que primero las felicito porque han hecho un excelente trabajo. Creo que he aprendido, a pesar de que no he estado en las 100 salas, pero en las muchísimas que he estado he aprendido un montón de vosotras dos, de toda la gente, y también he podido aportar, que son cosas muy importantes, ¿no? Tanto recibir como poder dar. Así que os agradezco en el alma. Realmente Liderazgo 360 ha sido una sala excelente. Estoy muy contenta por ser parte de ello. Y bueno, yo creo que empatando con lo que decía Alex y decías tú, una parte muy importante de mi proceso personal fue el quererme más y el valorarme, ¿no? Cuando empecé a valorarme muchísimo como profesional, me di cuenta que la demás gente me empezaba a ver y realmente me empezaba a valorar también, ¿no? Así que esa parte fue muy importante para mí. Y cuando hablas de qué me gustaría o en qué momento estoy, creo que estoy en el momento de aprender a manejar mejor mi tiempo. Creo que no era que no lo manejara antes, pero necesito aprenderlo a manejar mejor. Entonces ese es un punto muy importante para terminar siendo más productiva, para poder aportar más a esos clientes. Así que ahí estoy. Y muchísimas gracias, Nieves. Creo que eso era todo lo que tenía que decir y le cedo la palabra a otra persona. Muchas gracias a ti de nuevo, porque aunque no hayas estado en todas, eres una gran alquimista que te estás transformando. Tiempo, valorarnos, tiempo, nuestra autoimagen. Hablaremos de la autoimagen el día 4 y no me refiero a la imagen física, sino al concepto que tenemos de nosotros mismos para valorarnos. Y del tiempo, qué importante el tiempo. Ayer, incluso yo, ¿no? Yo siempre digo que para desarrollarnos tenemos que tener un buen coach o mentor, ¿no? Yo ayer mismo, y yo soy una gran friki del tiempo y coach del tiempo, pero eso no quita que, que cada uno cometamos, empezando por mí mismo, ¿no? A veces te atascas, ¿no? Y precisamente hablábamos del tema del tiempo, ¿no? De esa gestión de prioridades que a veces se nos olvidan. Lo hablaremos el día 4 también. Está apuntado en la lista. Muchísimas gracias, Marcela, y felicidades por ser una alquimista. Hola, Nieves. Hola, Pato, buenos días. Hola a todos, un placer estar aquí. Primera vez que estoy en la sala, pero te felicito por los 100 programas. Cuento un poquito, trataré de ser breve. Si yo buscaría colocar dónde estoy, yo creo que siempre he estado, y mi estado siempre ha sido ser muy feliz. A pesar de las pérdidas que tuve ahora en la pandemia, como ver trascender a mi Madre Santa, que fue un dolor que jamás se va a ir. Pero como siempre he naufragado en esta hermosa vida a través del alma, del Merkaba, de ese cuerpo de luz, ¿no? Entiendo, me encanta escucharte todo lo que se está hablando aquí. Te cuento un poco de mí. Yo soy mexicano, soy cantautor, soy director de la Sociedad de Compositores de México, que es la sociedad número 1 en el mundo en recaudación digital y el tercer catálogo más importante del mundo. Quiero que lo tomen a bien, no está hablando mi ego, crean. Solamente quiero que me conozcan. Soy un autor, pues sí, muy exitoso en mi país, y he sido grabado en el mundo por Gianni Morandi, por Tiziano Ferro, por México, pues todo el mundo. Tengo grandes amistades españolas como el gran maestro Manuel Alejandro, que pertenece a nuestra sociedad, Pérez Botija, por poner un ejemplo.
empresario también, soy un productor con éxito, pero soy un cantautor con éxito también. Y soy un empresario, tengo 61 años, me siento y me veo de mucho menos edad. Es algo que nunca me ha importado realmente, me importa más la actitud que tengo frente a la vida y a las adversidades. Yo lo único que puedo decirles a todos ustedes que mi fuerza está en el espíritu, el convivir conmigo mismo, el reconocerme, pero en la parte de amarme como soy. Y esto los tengo claro desde niño. Vengo de una familia pudiente, sin embargo, mi padre nunca le gustó que me dedicara a la música. Y por ende, pues él me dice, vale, ¿te gusta la música? A mí dame una carrera y te me vas a hacer lo que quieras. Yo no quiero flojos aquí. Entonces yo hice un trato con mi padre, que ya está trascendido también mi viejito, y le cumplí. Le di una carrera de técnica, contador privado, y le dije, bueno viejo, me voy a lo mío. Y me fui a México, a la capital. Yo soy de provincia, y hoy por hoy soy un hombre creo que es muy equilibrado, porque soportar la pérdida de mi hermano, haz de cuenta que el día de hoy y al día siguiente a mi madre, más la pérdida de mi padre y otras pérdidas más de sobrinos, pues creo que de mi alma puedo hablar mucho y bien, porque entiendo cómo colocar ese dolor. Ya. No. Sí. No, pero... Y eso es. Sí, me ha gustado, perdona que te interrumpa, pero también por dar pie a otras personas a que colaboren, pero me quedo, Fato, sobre todo, y qué bonito es, siempre has estado y siempre estás en el alma, que es ese estado de estar en tu ser, de estar en tu tranquilidad, de estar en tu presencia plena y de estar en ese modo de observador, de observarte a ti mismo, plenitud, y a veces estás en momento oro, en momento plomo, pero a veces necesitamos ambos dos para verdaderamente el tener esa gratitud de las cosas que tenemos en nuestra vida, porque se necesita el oro y se necesita el plomo. Lo importante es tener esa conciencia plena. Muchísimas gracias, Fato, por compartir y de nuevo a disfrutar ese Día de los Muertos con los tuyos. Muchas gracias, bendiciones. Aquí estoy. Hola, buenas. Hola, vamos a Sandra primero, ¿te parece? Y luego Jessie. Vale. Ok, adelante. Buenos días, Sandra. Gracias. Ay, Quiere hablar. Bueno, pues vamos con Jessie, que yo creo que Sandra tiene el perrito por allá. Buenos días, Jessie. Vale, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Nieves, por este espacio maravilloso de transformación. Todo lo que venís conversando lo que me hace es reflexionar un poco sobre este proceso de alquimia y de transformación que es consciente, porque la vida está llena de cambios, y cambios que como somos parte de la naturaleza que nos suceden, pero la transformación implica conciencia, implica dejar morir cosas, implica retiro, implica mirar hacia adentro, ¿no? Y me hace mirar un poco también mi método de trabajo, que tiene que ver con los elementos. Es decir, el proceso de alquimia implica dentro de nosotros esos 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, que están en nosotros, pero usarlo de manera consciente para poder caminar y evolucionar. El aire como el pensamiento, esa comunicación, el fuego como ese espíritu, el agua como esas emociones, ¿no? Y la tierra como el cuerpo, porque si no hay cuerpo, ¿dónde se sucede todo este cambio? Yo creo que lo que estás planteando, por lo menos yo me siento una alquimista desde mi país. De hecho, formaba parte de un equipo espiritual que se llaman alquimistas, y siento que tiene que ver con caminar hacia subir nuestros niveles de conciencia. En este momento en el que estoy es un momento de creación. Después de haber muerto en este proceso de viaje de Venezuela para acá, una nueva Jessie se gesta y empiezo a crear, a recrearme, y creo que eso es uno de los momentos más hermosos que tiene el ser humano, porque es la conexión con la vida misma. Y en ese sentido agradezco mucho esta sala y tú que eres una fuente de inspiración. Paso palabra, hasta luego.
Muchísimas gracias, Jessie, por tu aportación, también como gran alquimista que efectivamente trabajas con esos elementos y es algo que está dentro del método también de alquimia. Yo creo que trabajamos con cosas muy comunes, ¿no? Con esos 4 elementos dentro de alquimia, el método de alquimia, y en el bootcamp de Alquimia Experience se va a trabajar con esos 4 elementos, además de toda luego la parte mucho más consciente, ¿no? del córtex, ¿no? Más la parte de estrategia, los métodos y los hábitos, por supuesto que también, pero vamos a trabajar mucho esa parte de elementos de transformación, de encontrar esa alquimia interna. Y qué bonito lo que acabas de decir, ese momento que estás de recrearte y lo importante de a veces de tener ese retiro en esos procesos de transformación. Necesitamos a veces, cuando nos estamos recreándonos, ¿no? Reinventando, necesitamos ese retiro, ese hibernar, ese a veces, bueno, pues ahorrar energía física a veces, ¿no? Para poder tener una energía mucho más mental, mucho más de transformación interna, y a veces es necesario. Y a veces a la mente hay que hacerle esos trucos, esos clics de, oye, no tengo tiempo, no tengo prisa, no sé qué hacer. Bueno, pues si estás en el momento de no sé qué hacer, a veces verdaderamente para resetear la mente precisamente hay que hacer lo contrario. ¡Bum! Parar de golpe, hacer un retiro, parar 2 días completamente, y eso te ayuda con ese reseteado mental. Muchísimas gracias y muchas felicidades por ese proceso de transformación y por esa alquimia interior, Jessie. Sandra, no sé si tienes ahora... ¿Puedes hablar? Sí, adelante. Si quiero me deja, que viene de imprudente a ladrar. Primero que todo, buenos días y agradecerte. No estuve en todas tus salas, creo que entré después, pero desde el primer día lo que has aportado es muchísimo valor. Y es como el iniciar el día o mi día con energía, con reflexión. Y te lo agradezco muchísimo porque estos 100 programas es que hay que prepararlos y que creo que todos han dado píldoras de oro. Referente a la historia del águila, no la conocía, me parece súper increíble y me veo reflejada en muchos momentos de mi vida. Creo que para surgir hay que abandonar cosas, hay que tomar decisiones, pero indiscutiblemente tienes que estar bien contigo mismo para llevarlo a buen puerto. Tienes que quererte muchísimo y tienes que cultivar siempre para dar lo mejor de ti a los demás. Así que mucho éxito y gracias a todas las personas que están aquí contigo, que siempre comparten cosas y de todos aprendemos. Feliz día. Muchas gracias, Sandra. Eres una gran águila. Es el proceso en el que estás. Eres una gran alquimista en ese proceso de transformación que tienes y muchas gracias a ti, alquimista, que estás en ese proceso de alquimia interior. Muchísimas gracias por tus comentarios. No sé si Lupita, ¿estabas dando al micrófono? Sí, Nieves, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Solo quería decir gracias, felicitarte, felicitar a María Pilar. El esfuerzo por estas 100 salas ha sido fabuloso. Creo que entre todos hemos aportado para seguir creciendo, pero la base son ustedes. Y ustedes nos han dado un periodo de transformación, de cambio, de aprender a ser y estar y a querernos a nosotros. Gracias por lo que a mí me toca y felicidades. Eso es todo. Muchísimas gracias, Lupita, a ti por acompañarnos y algo que ha comentado Sandra, ¿no? Al principio hacíamos las salas por las tardes y luego las movimos por la mañana precisamente por eso, por tener un momento del día, empezar el día. Creemos mucho en ese proceso de empezar nuestro día con esa nueva energía, con esa energía motivadora, porque al final no es cuestión de gestión de tiempo, es cuestión de gestión de prioridades y de gestión de energías y de humor. Y
definitivamente es un reto, ¿no?, hacerlas por las mañanas, pero sí es cierto que, bueno, me alegro de ir los comentarios y seguro que María Pilar también, aunque la pobre lleva una semana sin voz, así que creo que hablo por ella, de que estar aquí, de estar por las mañanas, bueno, os esté ayudando, igual que nos ayuda a nosotras, a, bueno, pues a empezar el día con esa energía que tenemos. Muchas gracias, Itza, porque veo que has compartido por acá la reunión de alquimistas del día 4. De nuevo, el día 4 va a ser una reunión tipo meeting, no webinar, donde sí voy a compartir pues todas esas claves para ayudaros a superar esos obstáculos. Va a ser una reunión de alquimistas, superar esos obstáculos, esas creencias limitantes, temas de hábitos, temas de procrastinación, temas de a lo mejor de autoimagen, de confianza. Todo lo que estáis comentando en estas salas va a estar ahí como encapsulado, lo vamos a hablar en una reunión de alquimistas, vamos a hacer una mentoría grupal para celebrar estas 100 salas y además conseguir vuestro badge, ¿no?, vuestro título de alquimia participando en esta. Así que luego comentaré durante esta semana, antes del 4, bueno, pues otras cosas que van a ir ocurriendo, así que si todavía no sois miembros de ese grupo de Telegram, os invito a que pinchéis aquí arriba en la bio o aquí en Clubhouse en mi nombre y luego ir para allá. Muchas gracias, Itza, por ponerlo aquí arriba y compartirlo con todos. Hola, Jesús, buenos días. ¿Quieres hablar? Esto sí, adelante, buenos días. Bueno, lo primero de todo quiero felicitaros. Simplemente habéis recogido los frutos que sobraste y ahora ha llegado la recolecta de esos 100 días y aquí los tenéis. Y luego, utilizando tus analogías, creo que un buen alquimista siempre mantendrá la calma en medio del caos. Creo que es importante recordarlo. Y viendo la analogía del águila, creo que es importante recordar que en la salida y en las metas de esa águila y en las nuestras, claro, siempre estaremos rodeados, pero en ese proceso creo que de esos 50 días que os he comentado, habrá días oscuros, tristes, de lluvia, húmedos, noches muy oscuras, donde, bueno, hay muchos cambios, procesos, donde hay que tener algo muy importante, ese mindset. Creo que es necesario que nos lo reconstruyamos y lo forjemos con buenos pilares para que no se derrumben de nuevo. Gracias, soy Jesús, yo he terminado. Gracias, Jesús, a ti, porque bueno, pues ya nos conocemos y me consta también esa piedra filosofal que estás encontrando, porque la estás encontrando. Y muy importante lo que has dicho de ese proceso del águila, 5 meses. Imagínate, 5 meses y efectivamente, como decía Jessie, también necesitamos a veces en esa transformación, pues o lo decía yo con el comentario de Jessie, ¿no?, esa transformación, y a veces necesitamos ahorrar esa energía para empezar otro proceso, y efectivamente a veces son retiros, a veces son, pues como bien dices, ¿no?, como el águila se encierra en un sitio donde no tiene peligro y pasa allí 5 meses ese proceso de transformación. Y algo que has dicho muy importantísimo, la calma. Efectivamente, cuando eres un alquimista, eres capaz de estar en ese modo observador y no, incluso si estás en ese momento sombra, en ese momento de plomo, está la calma, llegas a ese momento de transformación que eres capaz de observarte y gestionar tus emociones. Un poco como resumen, muchas gracias, Jesús, porque efectivamente el alquimista necesita su momento, ¿no?, para pensar sus fórmulas, para pensar esa transformación y hacer ese viaje interior. No se hace con distracciones o con ruidos dentro o fuera de nuestra mente, sino con esa calma y esa presencia totalmente plena. Cosas que hace el alquimista mira hacia su interior, no manda esos balones fuera. Un alquimista busca una constante transformación, hace esa auditoría, esa A que hablábamos de alquimia. Un alquimista lidera su vida, no es una víctima, esa L de liderazgo. Un alquimista tiene esa autoconfianza de acero, ¿no?, supera sus creencias, esa C de alquimia. Un alquimista cura sus heridas, se quita la máscara, esa H de alquimia.
de alchemist en inglés. Un alquimista sabe también estar en ese yo, en el super yo, la Y. Un alquimista tiene un mindset de acero, como bien dice Jesús, esa M de mindset y de alquimia. Un alquimista es imparable, no se rinde, esa I de imparable. Y un alquimista toma acción, esa A de acción. Muy importante ese mindset y esa presencia plena, ese mirar hacia nuestro interior. Muchísimas gracias, Jesús. Sé que son las 8:01, pero creo que, no sé si era Dulce, ha dado el micrófono, no sé si era para hablar o aplaudiendo, pero no me gustaría, si alguien más quiere compartir, si os parece una persona más, si os queréis quedar por acá, si quiere una persona más compartir. Yo... Elena. Elena, vale. Elena, buenos días. Hola, buenos días a todos. Encantada de estar aquí. Llevaba días sin entrar. Bueno, yo no he entrado mucho a las salas, pero quiero agradeceros y esa dedicación que habéis tenido, esa constancia y ese trabajo y esa entrega que habéis dedicado a todos los que os hemos querido acompañar. Mi admiración y mi gratitud. Y bueno, pues que esa energía positiva que nos han dado Nieves, pues a todos nos ayuda y es muy, muy necesaria. Y estamos aquí todos en la misma sintonía, en esa vibración de querer crecer y aportar y dar todo lo que podamos. Y también pues agradecida de recibirlo. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Buen día a todos, un abrazo. Muchísimas gracias, Elena, gran alquimista en ese proceso que estás. Creo que Itza quería comentar algo rápidamente porque me consta que muchas personas tienen que irse a trabajar y tenéis compromisos, pero me encantaría seguir dando paso a los que queráis hablar. Pues yo una vez más te felicito, solo quiero que cuando vayamos a cerrar la sala, los que deseen mover el micrófono, porque eso, aunque parece muy así superficial, pues no lo es. Movamos las energías antes de irnos aplaudiendo en símbolo de agradecimiento. Gracias, Pilar, gracias, Muchísimas gracias. No sé si Dulce quería decir algo al final o no. ¿No? Vale, pues vamos a terminar. Hoy en vez de una palabra, vamos a hacer una palabra, terminamos salas, mientras además, como bien dice Itza, me encanta la idea. Sí. Hola. Mira, gracias, que ya me va a dar todas las gracias que han dado. Pero hay algo también que considero importante, porque a veces me he dado cuenta que hay confusión con la palabra imparable. La palabra imparable genera como que un eterno movimiento. Tú lo has dicho bastante muy bien, también lo han dicho las yo diría la inmensa necesidad de la criatura. Ese estar dentro de la tierra, la semilla que pasa a oscuras dentro de la tierra durante un tiempo para luego tener un gran árbol. Entonces, esta era mi gotica de aporte que quería dar, que ya se ha dicho, pero como en otras palabras. Muchas gracias. Gracias a ti, Dulce, ese imparable, pero con ese viaje interior, con ese parar, levantar el pie del acelerador, ese retiro, ese momento de viaje interior. Si te he entendido bien, que se oía un poquito mal. Muchísimas gracias, Dulce. Bueno, pues esta es la celebración 100 salas. De nuevo, muchísimas gracias María Pilar por ser una alquimista imparable, por tu compañía. Muchísimas gracias a todos por participar, por seguir aportando. De nuevo, me encantaría, muchísimos nos conocemos ya, pero a los que no nos conocemos todavía me encantaría que nos conozcamos el día 4. Por aquí Itza ha sido amable de ponernos el enlace. Lo podéis ver también aquí en el grupo de Clubhouse, arriba, pinchando en mi nombre, veis a Instagram, y en Instagram arriba el enlace para registraros. Va a ser una mentoría grupal donde vamos a seguir hablando de todos los temas que hemos hablado en los últimos días y de los que salgan esta semana.
Y así que seguir participando en la sala, seguir aportando, iros al grupo de Telegram y si no habéis podido hablar, ir dejando vuestras sugerencias de qué oro estáis buscando, qué piedra filosofal estáis buscando, porque esta sala va a ser para vosotros. Así que muchísimas gracias, alquimistas, felicidades a todos por estas 100 salas y vamos a despedirnos, como bien decía Itza, moviendo micrófonos y también diciendo una palabra que nos llevamos el día de hoy. Desafío. Transformación. Creciendo juntos. Hola. Gracias. Vida. Alquimia interior. Muchísimas gracias a todos. Descansar este fin de semana, hacer ese retiro, como decíamos, ¿no? Que a veces necesitamos esa energía para hacer esa transformación interior. Yo lo necesito después de 2 semanas de viaje y nos oímos otra vez el lunes.